quiero que ahí donde está con su cabeza, incline su cabeza y dígale: Dios, dinos, o dime, ¿qué tengo que saber? Señor, en esta mañana, Hamashi, Hazamala, Hakisha, Yabashor, yo te pido perdón, oh Dios, por todos mis pecados. Y te ruego que hoy tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, predique y enseñe a través de mí, obre y ministre a través de mí. Que tu Espíritu oiga a través de los oídos de los pastores y entendamos a través de tu Espíritu, Señor. Dios, ayúdanos a abrir los ojos. Ábreme los ojos, Señor. Dígale, Dios, ábreme los ojos. Necesito verte. Yo necesito conocerte. Necesito entenderte. Necesito saber quién soy yo. Señor, abre mis oídos y que mi entendimiento pueda entender. Señor, en esta mañana especial, invocamos a tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí y de los que han de venir. Invocamos hoy tu nombre, Señor Jesús. Tu nombre es invocado sobre nosotros, los hombres y mujeres que con dificultad estamos caminando en tus caminos. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Oró, hermano? ¿Sí oró? No podemos venir de verdad a una reunión espiritual, a una reunión política podríamos ir y no prestarle oído. A una reunión espiritual tenemos lo primero que tenemos que hacer es buscar que todos lo saben para no ser engañados, porque las doctrinas falsas y las doctrinas de demonio entraron porque el pastor, el ministro, estaba con los ojos cerrados. Como pastor estaba dormido, dice la Biblia. Pero como pastor, si mire, todas las noches haciendo vigilia, ¿cómo dice que estábamos dormidos? La Biblia dice que la iglesia se durmió. Y las doctrinas de demonios que habla Timoteo capítulo 4 entraron a la iglesia. Solo quiero decir esto porque se me puede olvidar. Las doctrinas de demonios dice que van a decir que no se casen y van a decir que no coman el alimento que Dios creó para el hombre. Vuélvame a ver, pastor. Dios dijo que todo lo que se mueve y tenga vida servía ¿para qué? Para vuestro alimento. Oh, seguro, las vacas también, sí, las que tienen carne roja también, sí, y los pescados también, y las aves también, perfecto. Y dijo Dios que todo lo que fuera semilla, grano, también servía para el alimento. Pero agregó otra vez y dijo: ustedes pueden comer, le dijo a la iglesia, ustedes pueden comer cosas mortíferas, beber cosas mortíferas y nada les hará daño, siempre y cuando lo hagan con acción de gracia. ¿Oyó lo que dijo Dios? Pastor, ¿qué había en la tinaja de la viuda de Sarepta? En la tinaja, ¿qué había? No había nada. Muy bien. ¿Qué había en la vasija de la viuda de Sarepta? Tranquilo, no me le sople, porque usted sabe, no se puede soplar. ¿Qué había en la vasija? Aceite. ¿Y qué había en la tinaja, pastor, de la viuda de Sarepta? Porque la vasija y la tinaja son diferentes. Había harina. ¿Y qué se hace con la harina? Pan. Y entonces, ¿qué fue lo que comió la viuda de Sarepta? Y le metía, y el gran profeta Elías le metía pan. Y hoy, hasta los profetas evangélicos le dicen a la gente, dice el Señor que no coma arroz. Y el arroz fue creado por el Altísimo para alimento de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice Primera de Timoteo? Que esas son doctrinas de demonios, porque mientras tanto Dios dice una cosa
el demonio está diciendo otra, y los pastores estamos dejando de comer los alimentos creados por el Altísimo porque le estamos haciendo caso al demonio. ¿O no dice así la Biblia? A ver, hermano, ¿dice o no dice la Biblia así? Y entonces, ¿qué pasó con ustedes que ahora ya no comen pan? Y ya no comen pizza, y ya no beben Coca-Cola, y ya no beben esto y lo otro, porque todo está malo? Todos los alimentos están genéticamente alterados y están malos, a excepción de los que viven en la montaña, esos frijolitos de la montaña que salen chiquititos, esos cómanse porque están sanos, y todo lo demás con acción de gracia. Quise decir esto porque no se me olvidara. Así entraron las doctrinas del demonio y los pastores dijeron: sí, es verdad, dice el doctor que tengo triglicéridos. ¿Y qué más tiene? Y tiene azúcar. ¿Y qué más tiene? Y la presión alta. Entonces de repente los doctores le están diciendo: no coma más que casi nada. Pero el Señor de nosotros dijo que comiéramos todo. Aleluya. Dice que tengo azúcar. Dice: yo nunca he dejado de comer. Y cuando me di cuenta de eso que dice la Biblia, renuncié absolutamente a dejar de comer. Porque voy a comer todo lo que hay para comer con acción de gracia. Y Dios santifica los alimentos. Así que si tiene triglicéridos, pastor, coma con acción de gracia. Todo con acción de gracia. Muy bien. Entonces estamos aquí reunidos para hablar de una sola cosa. Vamos a tocar 4 puntos en esto, 5 puntos. Y lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo. La venida del Señor es una realidad inminente. Comencé hablando de los terremotos, de las guerras, de los rumores de guerra. Y yo no sé si usted tiene cable en su casa de lo que se mira en los canales científicos, pero hoy hay un empresario británico que ya está haciendo vuelos espaciales. Solo vale $200,000 el pasaje, porque la NASA está decidida, enfocada al espacio profundo. Están decididos a hacer una colonia en Marte y en varios lugares, porque los científicos consideran que la Tierra está a punto de reventar. Según la apreciación de los científicos, la Tierra no está a punto de reventar, dice el Señor que creó la Tierra. Porque recuerde, la iglesia se va y todavía continúan 1000 años más todavía. Y la Tierra sigue viviendo con tempestades y grandes dificultades para los hombres, pero la Tierra sigue viviendo. Pero algo que nosotros tenemos que darnos cuenta es la venida del Señor Jesús. Hermanos, hace 500 años surgió la iglesia evangélica otra vez. 1100 años no se hablaba de la iglesia evangélica, solamente la organización católica, porque no le sigue llamando iglesia católica, porque la iglesia que mencionó Jesús es su iglesia, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que tienen la palabra de Dios morando. Esa es la iglesia. Entonces, la venida del Señor Jesús es una realidad. Él viene a llevar a su iglesia y se oye un rumor. Mateo 25 dice que el esposo llegó primero y después se dio el anuncio. ¿Amén, hermanos? De ninguna manera. Llegó primero el anuncio y después llegó el esposo. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces inmediatamente las vírgenes se despertaron con el anuncio: ahí viene el esposo. Y lo primero que hicieron fue ir y revisar sus lámparas, que sus mechitas se apagaban. Cuando revisaron que la mechita se apagaba, las que tenían aceite a la mano, inmediatamente se le echaron y la mechota volvió a surgir. Y los que no tenían aceite a la mano, no pudieron echarle a la lámpara y su mechita se apagó mientras iban buscando aceite para echarle. Lo que quiero decir es que se oye ahora el rumor, el clamor. Hace 4 años, este ministerio Tierra que Fluye Leche y Miel empezó a decir, pero no lo empezó a decir porque Álvaro fue al cielo, sino porque la misericordia de Dios
Dios hizo que nosotros entendiéramos esto. Y se habló de despertarse como las vírgenes, volver en sí como el hijo pródigo, volver a las sendas antiguas y levantar los muros. Algunos pastores dijeron que se queden con sus sendas antiguas. ¿Qué será eso? Y hoy en toda la tierra se predica la venida del Señor, hablando del despertar de la iglesia, de volver en sí como iglesia. Se habla de volver a las sendas antiguas en todos los 5 continentes. Se está hablando de esto. Y la necesidad de levantar los muros, porque la iglesia tiene que prepararse. ¿Y cómo se prepara la iglesia? Hemos dicho en algunas ocasiones que cuando mi hermana se casó, ¿se acuerda cuando se casó? Si tenía el pelo amarillo se lo puso negro porque necesitaba que su marido, por primera vez iba a tener un marido, la mirara más guapa de lo que es. Y de repente la novia en realidad agarró todo lo interior y lo botó, porque todo lo interior lo hizo nuevo, porque iba a tener un marido nuevo. Y se compró perfume. Puede ser que en el último año no se haya echado perfume, pero el día de la boda tenía que tener perfume, aunque sea prestado de la prima. Perdónenme lo que digo, esto es así. Y lo que estoy diciendo es que la novia se prepara cuando viene el marido o el esposo. La iglesia tiene que prepararse, pero la iglesia se tiene que dar cuenta que hace 500 años surge la iglesia y surgió con el gobierno católico. ¿Cómo? Y hoy, los somos evangélicos, hoy nos seguimos rigiendo con el gobierno católico. Solo tienen que observarlo. Hay muchas costumbres católicas entre nosotros, como que cuando se muere un evangélico o medio evangélico o familia de un evangélico, llaman al pastor porque a los 9 días ya no se le puede hacer 9 días, pero hay que hacer un culto. Y de repente los pastores, sin saber, alguien se murió como la Whitney Houston, que él nació en una cuna evangélica, pero se murió borracha y drogada porque se separó de su Señor, porque le quitó más la fama y la gloria, que hoy la tiene en el infierno. Los pastores, por ser Whitney Houston, le hicieron un culto y dijeron que Whitney Houston, la hermana, estaba en el cielo. Y estamos llevando a la ignorancia al pueblo del Señor que nos puso para que lo lleváramos a la verdad, y lo seguimos llevando a la ignorancia. Entonces los pastores necesitamos prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Ok, la novia tenía un ayudante, yo no sé si era su mamá o sus hermanas, o su prima o una amiga, pero alguien que poneme el vestido y cómo me queda, te miras linda. No, fíjate que aquí se te arruga. Ah, bueno, entonces hay que ponerlo. La iglesia también tiene a alguien, solo tiene a alguien que la ayuda para llegar a la perfección. ¿Sabe cómo se llama? Espíritu Santo de Dios, el único ayudador y el único guiador de la iglesia, el único consolador y el único que revela a Dios al hombre, el único que santifica al hombre, porque cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y la palabra santa de Dios viene a tu vida, es que nos convertimos en santos de ninguna otra manera. Porque aún pastores, nosotros tenemos pensamientos malignos. Levante la mano un pastor que no tenga pensamientos malignos. O sea, que no le ha dado tentación de acostarse con otra mujer. O como que sí le gusta a otra mujer, pero no. Ok, tiene pensamientos que si lo desenfrenaran, seríamos igual que los desenfrenados que están en el mundo. Pero tenemos al Espíritu del Señor y la palabra de Dios. Si tenemos comunión con ellos, con ella todos los días del mundo, esa palabra santificada y santa nos santifica a nosotros. Ahora, la venida del Señor Jesús es una realidad, pero tenemos que darnos cuenta. Ok, dormidos pueden estar anunciando. La alcaldía de Timbitá me está dando 50 láminas a todo el pastor que llegue, pero usted está dormido. ¿Qué pasaría con sus 50 láminas de zinc? No las recibe. ¿Y por qué no las recibe? Porque no se dio cuenta de que están repartiendo 50 láminas de zinc. Nosotros no somos Carlos, ni Álvaro, ni Manuel. Somos la iglesia del Señor. Ok, ¿cuál es la nueva identidad? ¿Cuál es su cédula? ¿Cuál es su cédula? La cédula de la tierra dice que se llama Manuel Arias. ¿Y qué más? Manuel Arias, ¿y qué más? Manuel Arias Vanega. Tiene que decir así, Manuel Arias Vanega.
Pero la cédula del cielo, ¿cómo tiene que decir? Iglesia. Tiene que decir santo. Tiene que decir leal, honesto y fiel. Con esa identificación es que la iglesia está en la tierra. Entonces tendríamos que prepararnos porque el Señor ya viene. Y usted ha predicado que el Señor recoge donde no sembró, o no ha predicado. Y usted ha predicado que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted ha predicado que sin fe, y usted ha predicado que sin santidad, y usted ha predicado que los mentirosos, y que los chismosos, y los hipócritas, y los mundanos, y los amigos del mundo. ¿Y cuántos pastores estamos en esa situación? Pero sí estamos predicando. Hoy estamos entre hermanos. Usted no me mire a mí porque yo no tengo un rango mayor que el suyo. Yo soy pastor. Ni siquiera me llamo apóstol. Yo soy pastor. Igual que usted. Solamente estamos aquí en una asamblea donde necesitamos abrir los ojos porque el Señor Jesús ya viene. Y tenemos que desocuparnos de lo que nos está ocupando. Desocúpese de tanta reunión pastoral donde usted llega, lo citaron a las 9 y llegó a las 11 porque no le interesa nada yo, pero llegó. Desocúpese de eso para comenzar las reuniones continuas con Dios a través de su Hijo y por el Espíritu Santo de Dios. En una nueva comunión con el Espíritu Santo, donde aparezca el creyente. Entonces cuando usted predique que sin fe es imposible agradar a Dios, usted va a estar predicándole algo que usted está viviendo, no algo que se supo de memoria y lo está repitiendo. Entonces la iglesia tiene que darse cuenta que el Señor Jesús ya viene, pero la iglesia es espiritual y el que viene es el Dios Espíritu. Por lo tanto debe ser entendido este asunto en el Espíritu y no en la cabeza. Porque si fuera en la cabeza, hermano mío, toditita la gente del mundo estaría percibida que el Señor Jesús ya viene. Pero toda la gente del mundo ha oído que el Señor Jesús ya viene. Y los pastores lo predicamos, pero no lo estamos esperando. Porque algunos de ustedes pudo haber tenido un papá muy bravo. Alguien que haya tenido un papá bravo, de esos papás que son tetelques, como dice la gente evangélica. Nunca tuvieron un papá bravo y cuando su papá le decía, mire, usted me hace eso y cuando yo regrese necesito que esa canoa de millón le esté la otra. Ese muchacho, como sabía que su papá era bravo, entonces cuando su papá regresaba ya estaba hecho el oficio que lo mandaron a hacer. A nosotros el Señor Jesús nos mandó a una misión a la tierra. ¿Por qué cree usted que Dios lo nombró pastor? ¿Usted cree que Dios quería que se mencionara que un montón de gente se llamara pastor? No. Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos, ayúdenme pastores, que a mí se me olvida. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Alguien tenía que representar a Dios en la tierra. La tierra desde el tiempo antiguo era de continuo violencia. La tierra se llenó de violencia. No estaba la iglesia y la tierra estaba llena de violencia. Dios desapareció a todos los miembros de la tierra y solo dejó a 6. ¿Y por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia. Hoy la iglesia está en la tierra hace 2000 años. 1100 años no se nombró más a la iglesia. Pero hace 500 años para acá la iglesia volvió a aparecer. Y en la tierra hay demasiada violencia. Entonces, ¿para qué está el pastor y los ministros de Jesús? ¿Para qué estamos? ¿Me está escuchando bien? Entonces, tenemos que darnos cuenta que el Señor ya viene. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Ok, tenemos que despertarnos para darnos cuenta. ¿Sí o no, pastor? Me encanta ver a ese pastor que lo veo en muchas reuniones. A este pastor camisa blanca. ¿Cómo es su nombre? Armando Zamora. Se me va a quedar. Los Brasil. Entonces, tenemos que despertarnos. Pero al hermano
se despierta pegándole un grito: ¡despertate! Y si no se despierta, llega la señora y lo mueve, como el terremoto, y se despertó. ¿Y cómo se despierta la iglesia? ¿Escuchó eso? Porque la iglesia no es de carne y hueso. La iglesia es espiritual. Y la iglesia tiene que despertarse, tiene que volver en sí. Y cuando se despierta y vuelve en sí, vuelve a las sendas antiguas. Cuando las 5 vírgenes sensatas se despertaron y volvieron en sí, corrieron a la lámpara. Cuando nos despertamos y volvemos en sí, vamos a volver a las sendas antiguas. Y cuando volvamos a las sendas antiguas, los muros que nos han dividido se tienen que caer. Los muros, cuando el Señor Jesús venga a llevar a la iglesia, ya los bautistas no van a creerse diferentes de los pentecostales. Y los de las profecías no van a creerse diferentes de los nazarenos. Porque habría división. Una de las cosas que hay que corregir, sabiendo que el Señor Jesús ya viene, es la división espiritual que nosotros tenemos. Porque la división es espiritual. Si esta casa ahorita hay un terremoto y cae todo este zinc encima de nosotros, todititos vamos a buscar ayudarnos los unos a los otros, ¿cierto o no? Pero la iglesia es la que tiene un problema de división, porque es tan triste, pero es muy triste, que yo, que soy bautista, cuando me gané a gente para el Señor Jesús, los hice bautistas. ¿Y por qué no los hice nazareno, ni apostólico, ni de las asambleas de Dios? Es que cada uno tiene su propio molino y jala agua para su propio molino, y eso es egoísmo, porque la iglesia es de un solo Señor. ¿Me están escuchando? ¿Sabe por qué hoy tenemos tanta división? Porque precisamente la iglesia necesita prepararse. ¿Y cómo se va a preparar? Él es mi hermano. ¿Y a quién le sirve usted? Al mismo que le sirve usted. ¿Y cuál es el zurrón donde echamos todo? Pues solo hay un zurrón. Y ahora pareciera que todos tenemos nuestro propio zurrón. ¿Entienden lo que es zurrón? No sé si yo soy campesino, perdónenme porque digo zurrón. ¿Saben lo que es un solo zurrón? Un solo camino, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo reino. Entonces ya se dio cuenta que despertando nos vamos a dar cuenta, Dios del cielo, ¿y qué he hecho yo? Porque yo no oro por los bautistas, porque esos son de otra denominación. Yo no oro por aquellos, yo solo oro por los nazarenos, porque yo soy nazareno. Entonces yo le pregunto, ¿usted está en función su ministerio o usted está al lado del diablo? Perdónenme lo que dije, horrible. Es que si no estamos al lado de Dios, estamos al lado del diablo. Así es, verdad la cosa, se me había olvidado. Es que si no estamos al lado de Dios, estamos al lado del diablo. Entonces, la iglesia, lo primero que debe hacer es despertarse, volver en sí, para volver a las sendas antiguas y poder levantar los muros que nos dividen. Pero para poder lograr eso, vamos al segundo punto ahora, para poder lograr eso, se necesita estrechar la relación con Dios. ¿Cómo es eso? Yo le quiero preguntar, pastor, ¿aquí hay mujeres de pastores o pastoras? Hay pastoras y mujeres de pastores. Ok, nosotros necesitamos estrechar nuestra relación con Dios. ¿Qué significa estrechar la relación con Dios? De repente mirábamos a alguien, las mujeres miraban a alguien y esa mujer la miraba odiosa, y un hombre miraba a uno que era muy odioso, otro hombre, pero solo se le acercó y comenzó a platicar y se dio cuenta que aquel que parecía odioso, hombre, es una buena persona, y comenzó a estrechar la relación con ese hombre. Platicaba y platicaba y platicaba, y de repente se volvieron amigos, que era capaz de defender a su amigo y antes lo miraba odioso. ¿Usted sabía que a nosotros nos hace falta estrechar nuestra relación con Dios? ¿Usted sabía que nosotros hemos estado orando por años como oran los gentiles? ¿Y cómo oran los gentiles? Los gentiles solo tienen necesidades de cosas naturales, porque ellos son naturales, o los gentiles son espirituales. Ayúdeme, pastor, ayúdeme, pero ¿qué necesito que me ayude? ¿Usted cree que los gentiles son espirituales? Seguro que no, pero hay algunos pastores que no dicen nada. Seguro que los gentiles no son espirituales, pero la iglesia ya no es gentil, es espiritual.
Pero cuando éramos gentiles, nuestro grito era Dios por cosas naturales y materiales. Pero cuando surge como iglesia, surge una nueva necesidad en el espíritu. Y comienza a darse cuenta que cómo va a llegar al final de su vida cristiana sin el Espíritu Santo. Entonces se vuelve el Espíritu Santo más importante que el aire que respiramos y más importante que la sangre que corre en nuestras venas. Se vuelve la vida para nosotros. Sin Él estaríamos perdidos. Pero recuerden, lo necesitamos con necesidad, que no puede vivir sin Él. No es que venga al púlpito y diga, aquí se hace lo que el Espíritu dice, y el Espíritu no ha sido tomado en cuenta. Entonces, necesitamos nosotros estrechar nuestra relación con Dios. ¿A través de qué? De una nueva oración, de la oración de la iglesia. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita igual lo que necesita el hombre. Yo como hombre necesito dormir como una mujer, porque necesito sentirme con calorcito. Pero yo como hombre necesito hacer una casa. Y yo como hombre necesito un automóvil. Y yo como hombre necesito comer comida, frijoles, que luego se va a la letrina, pero necesito comerla. Pero como iglesia tengo otras necesidades. ¿Y usted sabía que la vida es una sucesión de deseos? ¿No sabía eso usted? La vida es una sucesión de deseos. Es decir, ponga este deseo aquí, júntelo con el otro y júntelo con el otro, y ese es el camino de su vida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que tiene deseo de ir al baño. O usted va al baño porque no tiene deseo. Ayúdeme, hermano, pero por favor ayúdeme. ¿Usted se ha dado cuenta que tiene deseo de sentarse en la mesa? ¿Usted también tiene deseo de besar a la señora? ¿Tiene deseo de ir a visitar a los hermanos? ¿Tiene deseo de comprarse una camisa? Y cuando usted se da cuenta, la vida es una sucesión de deseos, pero hay deseos malos y hay deseos buenos. ¿Me estoy oyendo bien? Entonces, al estrechar la relación con Dios, surgen los deseos buenos. Los deseos del Espíritu comienzan a apoderarse de los hombres y las mujeres, al punto que muchos hombres y muchas mujeres han dejado posiciones privilegiadas en el mundo para venir y convertirse en un ministro de Jesús. Porque los superó el deseo bueno, el deseo del Espíritu. Necesitamos estrechar esa relación con Dios. Ahora vuelvo a beber, no se me vaya a dormir, aguante un poquito. Mire, necesitamos estrechar esa relación. Cuando se acerca a Dios, ¿a qué se acerca? ¿A pedirle como hombre o a pedirle como iglesia? Si le pide como hombre, esa es la oración de los gentiles. Pero su iglesia tiene que acercarse a Él para reconocer, Él es mi Padre. Imagínense que mi mujer me dijera, Álvaro, yo no te dejo porque vos me estás haciendo una gran casa. Yo no te dejo porque vos me andas sobre el carro y me das de comer bien. Me sentiría tan decepcionado de que ella esté conmigo por lo que yo le doy y no por lo que yo soy. Los pastores hoy tenemos que entender en oración, a través de la relación con Dios, si nos acercamos a Dios por lo que Él es, o nos acercamos a Dios porque no queremos irnos al infierno. Y si no hubiera infierno, bueno, no necesito a Dios. Mucha gente se acerca a Dios porque le tiene miedo al infierno, y no es porque quiere una amistad con Dios. ¿Está escuchando bien esto? Amén. Ahora, necesitamos estrechar esa relación con Dios para que el Espíritu Santo nos despierte y nos deje saber si nosotros también, los que predicamos el Evangelio, lo predicamos por negocio, lo predicamos por contienda, lo predicamos por cualquier cosa, o lo predicamos porque el Evangelio del Reino tiene que ser predicado. ¿Me están oyendo bien? Amén. Entonces necesitamos estrechar esa relación con Dios. Y al estrechar esa relación, no puede faltar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos ayuda a orar como conviene. A nosotros nos parece que nos conviene así, pero al Espíritu Santo le parece que no es así. Por eso es que nosotros tenemos muchas frustraciones. Pastores, en su vida pastoral, ¿han tenido frustraciones en sus oraciones y peticiones? Yo sí. ¿Y usted? Sí. ¿Y sabe por qué?